Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos que nos tome esta llamada al maestro Ignacio Román. Él es académico del ITESO, especialista, investigador en Economía, Administración y Finanzas. Muchísimas gracias, maestro, por tomar esta llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues la idea de platicar con usted es tener una explicación sobre lo que sucedió en torno al Reino Unido y su relación con la Unión Europea y sobre todo si nos pudiera ayudar con los efectos que esto pudiera tener. Bien, pues realmente es un evento de gran relevancia. Brexit significa British Exit, es decir, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Esencialmente lo que se ha tenido en Europa en los últimos años ha sido un ascenso muy fuerte de partidos nacionalistas extremos y al mismo tiempo ha habido un proceso de enorme deterioro social. Esto ha favorecido que tanto derecha extrema como izquierda, en muchos casos radical, definitivamente digan algo no está funcionando en la Unión Europea. Ha sido un gigante económico, pero ha sido un enano político. No se pudo aprobar hace alrededor de 10 años la Constitución Europea y el resultado, bueno, está siendo una descomposición finalmente también económica de manera grave. Ya renunció o ya anunció su renuncia el premier británico David Cameron y básicamente además genera un proceso de descomposición muy fuerte. Escocia, por una parte, e Irlanda, por el otro, votaron en favor de mantenerse en la Unión Europea, mientras que Inglaterra y País de Gales votaron por lo contrario, por su independencia, por su salida ahora de la Gran Bretaña. Igualmente en el resto de Europa puede haber iniciativas por lanzar también referéndums similares para salir de la Unión Europea. La libra esterlina ha perdido, ha tenido una enorme caída en las últimas horas, si mal no recuerdo llega hasta cerca del 9%, la peor situación en 30 años, y por otro lado las bolsas de valores también tendrán caídas enormes en todo el mundo. En cuanto a México, bueno, pues sí pega de manera muy directa. Hay que recordar que México tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero no solamente eso, sino que está renegociando una actualización de ese acuerdo y es muy posible que el proceso se frene, se detenga o al menos se tendrá que modificar de una manera sustantiva con respecto a lo que está pasando ahora. Se tendría que establecer en todo caso un acuerdo de libre comercio independiente con la Gran Bretaña y muchos de los términos en los que se negocie con el resto de Europa también se tendrán que modificar. Aquella idea de decir es que estamos en la globalización y esto nadie lo detiene, está sumamente cuestionado justamente por este tipo de resultados y en realidad, bueno, en la lógica de nacionalismos también se preguntan mucho sobre la estrategia de volver a tener elementos de protección para las economías nacionales. Y el precio del petróleo se estará derrumbando. El petróleo mexicano además es un petróleo pesado, lo cual hace que su derrumbe pueda ser todavía mayor. Esto evidentemente afecta a las finanzas públicas. El secretario de Hacienda acaba de anunciar un nuevo recorte en el gasto público en México inmediato, llamó a una reunión de emergencia, y eso implicará seguramente también una fuerte caída en la Bolsa de Valores de México, decíamos en el precio del petróleo mexicano, problemas de mayor déficit con el resto del mundo de parte de México, y pues en suma, pues no es para nada una buena noticia para México, pero también es parte del resultado de alguna forma esperable, no tanto de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, pero sí del estar dependiendo, en nuestro caso de México, tan brutalmente de la denominada confianza en los mercados internacionales y en la mera economía de la especulación. Me gustaría, maestro, si nos explica un poquito más por qué el temor del impacto en el peso y por qué este tipo de movimientos, supongo por la fragilidad que nuestra moneda tiene, nos hacen temblar de esta manera. A ver, si nosotros estamos devaluando la libra, bueno, si los ingleses o los británicos en general están devaluando la libra esterlina, evidentemente esto genera un éxodo
de público británico, de inversores británicos por otras monedas. Si mi moneda vale menos, entonces yo busco tener una moneda que valga más. ¿Cuál es la moneda que vale más? Bueno, inmediatamente en el marco europeo es el euro, pero también lo es definitivamente y sobre todo pensando en la Gran Bretaña, los Estados Unidos. Esto implica un incremento significativo en la demanda de dólares. Esto aumenta internacionalmente el valor del dólar y concretamente en el caso de México se dice, bueno, pues si el dólar vale más, entonces quiero tener dólares y eso genera un círculo vicioso de mayor depreciación de la moneda mexicana y por eso llegó a haber expectativas, un periódico, El Economista, lo anunciaba ayer, de que podría llegar a niveles cercanos a los 21 pesos por dólar. Ahorita se ha estado cotizando durante la madrugada a niveles cercanos a los 20 pesos. Pero además de eso es el caso inmediato del petróleo. Si se está reduciendo eh, enormemente la expectativa de crecimiento de la economía global, entonces habrá menos demanda de petróleo. Si hay menos demanda de petróleo, pues entonces México exporta menos petróleo. O el precio del petróleo se reduce también, especialmente en el caso mexicano. Eso es menos dólares para México. Y esa reducción en los dólares que pueda tener México, evidentemente encarecen también el dólar. Entonces ahí hay un segundo efecto inmediato importante. Y el tercero es también esta expectativa de reducción de crecimiento de la economía mexicana, lo cual hace menos atractivo México para inversión y por lo tanto mayor, digamos, incentivo a que los dólares que hay en México se utilicen para ser colocados en otro lado, mayor riesgo de fuga de divisas. Entonces son tres factores fundamentales que deterioran en el plano inmediato, digamos, la expectativa mexicana y la situación del peso, no solamente ante el dólar, sino en términos generales ante las monedas internacionales. ¿Qué tan grave, maestro? Y sobre todo me gustaría saber por cuánto tiempo tendríamos que estar preocupados, es decir, si es un impacto solamente el inmediato o si vendrá una temporada larga, difícil para la economía de nuestro país. A ver, varias cuestiones. Tampoco hay que maximizar o magnificar, perdón. El, la economía británica no es altamente significativa en la evolución cotidiana de México. México no tiene ni lejanamente comercio o inversiones comparables de parte de Gran Bretaña como las tiene de Estados Unidos o como la relación comercial que ahora está teniendo con China. En ese sentido, hay un margen de maniobra para poder tomar decisiones internas. Sin embargo, el problema que hay no es un problema de un día ni de un mes. Sí tenemos una situación de economía mundial depende muchísimo de Europa y Europa como conjunto tendrá que reconfigurarse de manera significativa a partir del Brexit. Recordemos que además la salida británica en estricto sentido no es la salida de un país, es la salida de cuatro. Es Inglaterra, pero también es Escocia, también es Irlanda y también es País de Gales. Si dos de esos países deciden, por ejemplo, aproximarse más a Europa, tenemos una fractura enorme dentro de la Gran Bretaña. Si tenemos que algunos países con fuerte ascenso de la ultraderecha, como es el caso de Austria, como podría llegar a ser el caso de Francia, deciden también tomar medidas de restringir el papel de la Unión Europea en su estrategia económica y volver más a estrategias nacionales, eso también tendría un enorme impacto en las lógicas de renegociación. En otras palabras, a mí me parece que viene un periodo largo, cuando menos de varios meses, digamos, de recomposición y de fuertes negociaciones para poder reorganizar el sistema, digamos, de relaciones económicas internacionales. La gran oportunidad de todo esto es que puede ser la primera oportunidad fuerte después de la crisis del 2008 para reorganizar también lo que llaman la arquitectura financiera internacional, es decir, que podamos empezar a depender los países menos de la especulación de las bolsas de valores y de los mercados de deuda y empecemos a depender un poquito más de lo que realmente estemos produciendo y de lo que efectivamente pueda generarse de empleo y de capacidades por cada país. Pero esto evidentemente
solamente puede darse después de un contexto de una sacudida muy fuerte como la que estamos comenzando a ver con Gran Bretaña. ¿Tiene margen de maniobra México en un escenario como este o simplemente tiene que, pues ahora sí como si fuera una especie de balsa, esperar hacia dónde lo lleva este mar de la economía mundial? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos planos. En el plano financiero y de corto plazo, sí tiene algún margen de maniobra. ¿Por qué? Porque mantiene reservas internacionales significativas de alrededor de los 170 y tantos mil millones de dólares, más una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por 88 mil millones de dólares. En otras palabras, digamos que si ante la situación que hay ahorita lo que se necesita es sacar dinero, utilizar dinero, se puede hacer. Se puede al mismo tiempo recortar el gasto público para mantenerse un poquito más tranquilos, digamos que el barco no meterlo a todo motor, sino al contrario, dejarlo prácticamente parado ante la tormenta, también eso se puede hacer. Sin embargo, esa capacidad financiera del corto plazo también se enfrenta a una enorme fragilidad de nuestro país en términos realmente productivos, estructurales, es decir, México depende en la inmensa mayoría de su producción y de su consumo del comercio internacional. Una gran parte de lo que consumimos son productos importados. México, gran parte de lo que produce está basado fundamentalmente en componentes importados y además de eso, México está incrementando también de una manera enormemente significativa su deuda externa, tanto pública como privada. En otras palabras, México sí está profundamente expuesto a lo que ocurra a nivel internacional, sobre todo en el mediano y largo plazo. A mi parecer, tendría que ser un momento verdaderamente de reflexión sobre si la estrategia que se ha seguido de la famosa internacionalización de la economía mexicana, de la inserción plena en la globalización, de estar buscando competitividad internacional, pero no estar buscando una mejora en las fortalezas internas para poder satisfacer nuestras propias necesidades, debería de cambiar. Ojalá que llegue algún momento en que nuestras autoridades realmente puedan ubicar una estrategia diferente, puedan escuchar, puedan debatir con la ciudadanía, puede haber otros juegos de poder, porque si no quedamos verdaderamente expuestos ante situaciones que ni siquiera nos tendrían que pegar de manera tan fuerte como lo están haciendo. Maestro Ignacio Román, bueno, bien lo ha advertido usted que en materia comercial en realidad la relación que tiene México con el Reino Unido es menor, apenas el 0.7% de nuestro comercio. Pero en particular el mensaje que dio esta mañana Luis Videgaray, brevemente le preguntaría, ¿es alentador? ¿Es tranquilizador? Porque bueno, nos habla de 31 mil millones de pesos de recorte presupuestal, no incluye a Pemex, Pemex se salva, pero sí nos habla de volatilidad de nuestra moneda, sí nos habla de estar atentos, nos refieren que el 70% de la deuda de nuestro país está en pesos, pero aún así, bueno, nos siguen encendiendo focos de alerta. ¿Tranquiliza un poquito por lo menos este mensaje o seguimos con inquietudes? Mire, forzosamente el lenguaje que tienen que utilizar las autoridades financieras tiene que ser tranquilizador. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Es decir, por muy difícil que sea la situación, si llegase el secretario de Hacienda y dijera, sí, ¿saben qué? La situación está terriblemente difícil, lo único que estaríamos haciendo sería algo similar al error de diciembre de 1994, es decir, poner en aviso a prácticamente todo el mundo para decir sálvese quien pueda. Eso no lo puede hacer el gobierno. Entonces, lo que hizo Luis Videgaray es lo que está, digamos, en prácticamente el manual de instrucciones de todo lo que tendría que hacer un político económico en este sentido. Pero por otro lado, no son los 31 mil millones simplemente de ahorita, es el recorte que ya se desarrolló este año, más el recorte de los 175 mil que está planteado para el año 2017. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que estamos generando un fuerte freno a la economía mexicana y de cualquier manera lo que no sabemos es si será suficiente. Efectivamente, México tiene su mayor parte de deuda contratada en pesos, pero también es cierto es que esos pesos a su vez estarán dependiendo también de lo que esté pasando con los mercados internacionales. Si yo soy un acreedor en términos de pesos,
pero sé que me está afectando, por ejemplo, en el sistema de jubilaciones, pero al mismo tiempo estoy sabiendo que esto puede afectar la inflación, es decir, que los precios de los productos importados vayan a tener un mayor precio. De cualquier manera, yo me estoy viendo afectado en mis expectativas de largo plazo, en mi poder de compra, porque sé que lo que voy a comprar va a estar siendo más caro. En otras palabras, no basta con decir es que la mayor parte de la deuda mexicana está señalada en pesos, es que no podemos simplemente establecer una frontera tajante entre deuda en pesos y deuda en divisas, porque finalmente están interrelacionadas todas las monedas, es un sistema financiero internacional. Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias, como siempre, por sus atenciones. Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un gusto. Muchas gracias, Ignacio Román, académico del Instituto Tecnológico de Educación Superior de Occidente. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.